Sí, la verdad les animamos para que escriban sus preguntas, ya bien sea en papel o en la página. Como el pastor Ortiz estaba diciendo, nos interesa mucho saber qué inquietudes hay. Muy bien, vamos a seguir la segunda parte del tema que llevábamos esta mañana. Para los que estuvieron aquí, esta promesa que la conocemos, que está en el Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz. ¿Cuánto tiempo ha estado Jesús esperando allí? ¿Cuánto tiempo anhela que le abramos la puerta? Esto no es un proceso inmediato. Él ha estado esperando mucho tiempo para abrir la puerta. ¿Qué promete Él? Entraré a Él y cenaremos y estaremos juntos. Y miren lo que Él dice: todos los que salgan vencedores se sienten conmigo en mi trono, ya como yo salí vencedor. Él está diciendo: yo sé por lo que pasaste, yo sé de dónde vienen estas situaciones, y sabiendo dónde estoy, yo te ofrezco que hoy estés conmigo en mi trono. Aquí hay un punto de identidad muy grande, que es lo que queremos en esta tarde poder cerrar con un mensaje. Miren este principio: un alma sedienta es un alma satisfecha es un alma generosa. ¿Sedienta de qué? Cuando nosotros estamos sedientos de afirmación, de cariño, sedientos de ser apoyados, sedientos de que alguien me valore, sedientes de que soy importante para alguien. Hay esposas que a mí me dicen: mi esposo, pues yo sé que me ama, ¿no? Ahora, yo supongo que me ama, yo creo que me ama. Y el esposo anhelando de ella reverencia y admiración. Tenemos mucha sed. Y por eso Jesús se presenta como el agua y como el pan. Pero esa alma sedienta va a ser un alma codiciosa. Si usted tiene sed, a usted no le importa qué bebida le ponen delante. Sobre todo la sed, es algo muy difícil de soportar. El alma se vuelve codiciosa porque precisamente hay una sed. Pero un alma satisfecha es un alma generosa. ¿Sabe qué hace un alma satisfecha? No tomo ahorita. Yo solo tomo agua mineral. ¿Por qué? Porque acabo de tomar agua. Puede ser generoso, puede esperar, pero un alma sedienta no. Y lo interesante de precisamente de lo que el Señor nos propone aquí: vengan, siéntense, coman conmigo. Es una cena donde hay donde beber y hay comida abundante y hay conversación y hay una palabra que es clave: intimidad. La sed más grande del ser humano es sed de intimar, que alguien me conozca por lo que soy y me valore y me acepte como soy, no sin filtros. Nosotros hoy vivimos en la era del filtro, donde la foto, todo tiene filtro y queremos vernos cómodos, bonitos, bien. No, esta foto está fea, no la pongo porque quiero verme bien. No, en la intimidad usted quiere ser conocida como es, conocido como es, para poder ser aceptado como es. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. En esa es válida tener las necesidades, pero Él dice: yo no creé el matrimonio para eso. ¿Saben cuál es una definición del matrimonio? Esto lo aprendí del pastor Paul Conneff, con quien trabajo también. El matrimonio, miren esta definición del matrimonio. El matrimonio es una institución dada por Dios y es un medio dado por Dios para mostrarte tus deficiencias de carácter. Y eso no suena ni romántico. Eso no suena bonito, pero ¿es real o no? Y el Señor dice: yo usaré tu matrimonio para mostrarte tu quebrantamiento, para yo poder mostrarte la solución. En esa definición de matrimonio no está la pareja, está solamente la persona y Dios. Así que, ¿quién es el que debe llenar la sed de intimidad? Porque yo soy un Dios fuerte y celoso que quiero suplir yo mismo. No vayas a Egipto, no te crees dioses. Tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Esa es la definición. Cualquier cosa que nosotros la centramos en nuestra vida para que nos dé placer, para que nos haga sentir bien, ahí es donde está el Dios fuerte y celoso que dice: ese momento de intimidad es solo conmigo, para que salgas de allí y entonces ¿qué seas? ¿Qué seas? Para que salgas de esa intimidad y de esa cena y entonces seas un alma satisfecha, para que puedas ser un alma generosa.
¿Sabe quién va a recibir esa generosidad? Sus hijos. ¿Sabe quién va a recibir esa generosidad? Su esposo, su esposa y la comunidad que usted quiere alcanzar. Entonces, eso es lo que se quiere. De esa generosidad que el Señor nos ofrece, y lamentablemente cuando nosotros trabajamos con jóvenes, fíjense que ya bien sea una mujer o sea un hombre, es el mismo principio, los chicos están muy codiciosos y lamentablemente van ¿a dónde? A la pornografía. Piensan encontrar en una persona del mismo sexo. El heterosexual tiene el mismo problema. La mujer cree que con ese hombre va a encontrar y la va a hacer finalmente feliz. No, un alma sedienta es un alma codiciosa que usamos a otras personas para amarnos a nosotros mismos. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Un alma satisfecha es un alma generosa. Entonces esta alma, con la comunidad LGBT, con las personas que tengamos delante, vamos a poder dar misericordia y gracia. Pero a menos que esta escena tome un espacio real y pase de ser intelectual o religioso a ser la experiencia que le permite a usted dormir en paz cada noche y poder soportar al difícil. Así sea el esposo, la esposa, el hijo gay, la chica homosexual. A menos que esta escena sea real, no podremos. Si esta escena es real, entonces vamos a poder hacer dos cosas. Vamos a poder ser misericordiosos y ofrecer gracia. ¿Saben ustedes la diferencia entre la misericordia y la gracia? La misericordia es no darle a alguien lo que merece. Un ejemplo, Vilmarí me roba. Y era mi mejor amiga y me robó. Me robó, literalmente me robó. Yo tengo todo el derecho ¿a qué? A demandarla para que me pague hasta el último peso. Por ley. Y la ley me recibe bien, sí, claro, y hacen una orden de casación contra ella. ¿Qué es misericordia? No darle a alguien lo que merece. Hay una gran diferencia con la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es darle a alguien, darle lo que no merece a alguien. Y nosotros muchas veces queremos alcanzar la comunidad LGBT a duras penas alcanzando la misericordia y muchas veces no. Pero no es solamente, y la restauración de las personas, los chicos rebeldes, no solamente es tener misericordia. Yo no voy a darte lo que te mereces. El Señor nos está llamando y nos trata Él mismo con gracia y nos da lo que no merecemos. Dos procesos que tienen que ir de la mano. Miremos cómo estamos tratando a nuestras familias, cómo estamos tratando a ese hijo rebelde, cómo estamos tratando a ese esposo fuerte, a esa esposa fuerte. Nosotros no vamos a poder ejercer ni misericordia y muchísimo menos gracia. Hay personas que dicen que agradezca que no lo trato como se merece. Eso es la misericordia. Pero sin gracia no es posible, porque hay que dar aún lo que no se merecen. De este encuentro es que sale eso. Nosotros no podemos forzar una realidad que no hemos vivido. ¿Saben por qué? Porque de este encuentro, donde finalmente el Señor dice, no es en codependencia, tú eligiendo quién te va a dar, ni es en la independencia diciendo, y a mí nadie me humilla, yo a nadie le mendigo amor. De esta dependencia de Dios es que nosotros podemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nos hemos dado cuenta en este sentarse cada día con Él que hemos recibido misericordia y gracia. Porque no se nos ha dado conforme a lo que hemos hecho. Dios ha sido muy misericordioso y por el contrario nos está dando lo que no merecemos. Y esa fue la mujer samaritana. Esa fue la mujer que se encontró en Samaria. El Señor le dice, traiga a su marido. Tremendo, solo con esa sentencia, Él la estaba tratando de una manera diferente porque ella merecía ser apedreada. Y no solo no merece ser apedreada, sino que se le da un don y le dice, iba a venir el Mesías. Y dice, soy yo el que hablo contigo. No es tratada como no merece y le dieron un don. Pocas veces Jesús se reveló como el Mesías y lo hizo con la que no merecía. ¿Qué hizo ella? Fue la primera evangelista. De manera que, ¿qué hace una samaritana que no se juntaba con judíos? Llegan los discípulos y le dicen, ¡ay! Que está hablando con una de estas proscritas. Y la mujer va y trae toda una ciudad a Jesús. ¿Saben por qué? Porque tuvo este encuentro real. Ya no andaba mendigando amor,
la verdad, la samaritana ni muchas mujeres con las que yo trabajo están buscando sexo. La niña que hace el sex texting, créanme que no busca sexo, aunque se han sexualizado o las han sexualizado en contra de su voluntad desde niñas. Un primo, un tío, un abuelo, 90% gente que ellas conocen, muchas veces familiares, la mayoría de los casos. No se busca sexo, se busca intimidad. ¿Quién me conoce? ¿Quién me acepta? ¿Quién me protege? ¿Quién está allí para mí? Y Jesús tuvo ese encuentro con ella. Entonces, esta escena es fundamental. Nosotros decidimos si se sienta a la mesa a intimar, precisamente lo que no tiene oídos para oír, lo que no tiene boca para hablar, lo que no me puede dar. Es interesante que cuando uno busca su propia fuente para satisfacer sus necesidades, uno elige lo peor, lo que menos a uno lo satisface. Y lleva uno 10 años diciendo, pero es que usted no me entiende que me dé. Como hablarle a una pared. Uno elige precisamente lo que no le puede satisfacer a uno. Pero ahí estamos, insistiendo. Como me decía una mujer, prefiero esto a estar sola. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué dice Él? Yo te voy a escuchar. Porque yo te entiendo. Yo ya vencí. Yo ya pasé por allí. Y te voy a sentar conmigo en mi trono. Porque es conmigo que te satisfacen las necesidades más básicas. Por eso soy el agua y soy el pan. Así que la misericordia y la gracia es un don que Él lo puede dar solamente el que lo ha recibido. ¿Y saben cuál es el indicador emocional de que usted lo ha recibido? De que usted puede dormir en paz cada noche. Y que si hay algo que nos quita la paz, porque esta carne es muy sensible, usted ya sabe cómo ir y vuelve a su lugar secreto para volver a tener paz esa noche. Y usted ha encontrado el punto de cómo ir a buscar el agua y el pan, porque Él está accesible. Así que, ¿saben cuántas veces hay en la Biblia la expresión no temas? Recuerden que empezamos hablando del temor al rechazo. Es increíble, lo pueden buscar por Google, pueden buscar en una concordancia. 365 veces, ¿no les parece una casualidad? 365 veces la expresión no temas. Y no es casualidad, Dios quiere recordarnos que Él está con nosotros. Cada vez que había una revelación celestial a una persona y la persona quedaba viendo el ángel, imagínense viendo un ser celestial, ¿qué era lo primero que decía el ser celestial? No temas, no temas. 365 veces no temas, porque parte de ser humanos, y ahí es donde nos unimos todos, sin afiliación política, religiosa, todos vamos a temer algo, ¿o no? No temas. El mensaje bíblico es no temas. ¿Qué para este temor al rechazo? La parábola más corta de la Biblia se encuentra en Mateo 13 y es de un solo versículo. Esa es la parábola más corta que dijo Jesús. Miren lo que dijo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. No se confundan con la otra parábola de la perla. Dice, este es semejante a un mercader, el reino de los cielos, que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo y la compró. ¿Quién cree? Vamos a sorprenderlo. Él no nos está entendiendo nada. ¿Quién cree que Michael Carducci era una perla aún cuando estaba en su vida gay? ¿Aleluya? Michael, they're talking about you. We're talking about you. Él estaba allí y Jesús lo vio como Él iba a ser, no como era. Y Él le permitió eso al Señor. Eso es esta parábola. Y hay muchos allá, incluyendo en nuestras casas, incluyendo en nuestras iglesias. ¿Saben cuál es la parte más difícil cuando trabajamos con padres? Que nos llaman y llaman a Coming Out Ministries para decir, necesito ayuda, mi hija resultó siendo gay, mi hijo resultó en mi iglesia, no sabemos cómo manejarlo. La parte más dura de trabajar no es con el joven, es con los papás. Porque ahora los papás tienen un rechazo y una vergüenza tan grande que el joven lo siente, lo percibe, que es la desgracia de su casa. Y cuando nos ponemos a ver los detalles, hay historias tan grandes, pero los padres enceguecidos. ¿Por qué nos enceguecemos los padres? Porque hemos hecho las cosas sin mala motivación y dando para las necesidades físicas, pero hay tantos aspectos emocionales, vinculados de generación en generación. Esta es la perla preciosa. Jesús no nos trata
como lo que somos, si nos trata como lo que podemos llegar a ser a través de su sangre. Y yo le doy gracias al Señor por testimonios como el de Michael, que hoy está parado aquí y un peluquero nos enseña justificación por la fe. Porque esta parábola es real. El reino de los cielos salió y vendió todo lo que tuvo por usted. Uno, perla preciosa. El temor al rechazo. Cuando yo creo que no, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la solución divina para este tipo de temores? Como les dije, la mayoría de las personas con las que trabajamos hoy en día en esta comunidad, el 100% vienen a buscar ayuda, no por su identidad sexual, sino por sus inseguridades personales, por sus codependencias, por sus miedos al rechazo. Así como la historia que él nos contó, todas tienen ese común denominador, siendo todas historias diferentes. ¿Qué parte del Evangelio? El Evangelio, cuando nosotros decimos el Evangelio, es una ciencia. Y el Evangelio tiene diferentes partes. No todo es el mismo mensaje. Para el temor al rechazo hay una parte del Evangelio que se llama el mensaje de la reconciliación. ¿Qué nos dice el mensaje de la reconciliación? Nos dice, tenemos una conexión inquebrantable con Dios mediante la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es un puente fuerte que está entre Dios y usted. Pero es demasiado fuerte ese puente. Nosotros estamos como parapléjicos, ¿no? Que a veces solo podemos mover el cuello, no podemos hacer más, estamos allí tirados. Pero el Señor Jesús se acerca y acerca el reino de los cielos a nosotros y nos toma, y no porque ni siquiera podemos entregarle, le podemos solo dar permiso y Él viene y toma lo que tiene que tomar de nosotros. Dice Isaías 43:1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El temor al rechazo, ¿qué nos dice el mensaje de la reconciliación? No temas, no te voy a rechazar, tú eres mío. Hay sentido de pertenencia. O sea, hay sentido de pertenencia. Si se siente perdido en su casa, en la iglesia, en la sociedad, no siente que cuadra, hay que dar un espacio a poder decir si le pertenecemos a alguien. Y todos nosotros podemos ser portadores de esa voz. ¿Qué más nos dice el mensaje de la reconciliación como parte del Evangelio? Tenemos la justificación, tenemos la reconciliación, tenemos varios mensajes dentro del Evangelio. Dice, Dios ahora nos ve a través de la perfección de Jesús. Así nos ve. Y por eso nos trata de la manera en que nos trata, porque no nos ve conforme a lo que hemos hecho. Por eso está su misericordia y su gracia extendido como nosotros. Somos reconciliados con Dios. Todo ese es el mensaje de la reconciliación. El cielo se reconcilió con nosotros. Ahí sí, como dice Michael, aleluya. El cielo se reconcilió con usted ya. Y somos aprobados a través de los méritos de Jesús. Somos reconciliados con Dios y ahora somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y ahí vemos una ilustración del Señor Jesús con Pedro. Al comienzo de la presentación, no sé si lo notaron, yo no lo mencioné, pero el temor al rechazo llevó a Pedro a negar al Señor aún con groserías y malas palabras. Porque amaba a Jesús, pero cuando vino la presión social, el temor a que lo rechazaran los judíos, ¿qué hizo Pedro? Lo rechazó. Al tal no lo conozco. Y amaba a Jesús. Cuando vino el momento de la prueba, se mostró el carácter. Hermanos, la prueba que viene sobre nosotros, si hemos leído y entendido el conflicto de los siglos, va a venir, pero la prueba no forma carácter. La prueba simplemente demuestra el carácter que en tiempo de gracia estamos formando. En la prueba es donde se va a revelar el carácter. Así que Pedro falló en su momento de prueba. ¿Y ahora qué está haciendo Jesús cuando lo encuentra a la orilla? Lo está llamando, lo está reconciliando, le está dando la seguridad que ha sido llamado y lo llama a que él mismo sea ahora portaestandarte de ¿qué? De reconciliación. ¿Aceptó Pedro? ¿Aceptó Pedro el llamado? Sí, y luego su sombra sanaba a ¿cuántos? Él aceptó. Y créanme que el llamado de Pedro es el de nosotros, el de cada uno de nosotros. ¿Qué más dice el mensaje de la reconciliación como parte del Evangelio? Dice
Jesús vino en la carne para empatizar con nosotros. Jesús vino en la carne. Les hago una pregunta. ¿Puede Jesús identificarse con un muchacho gay o una niña gay a partir del homosexualismo porque él vivió esa experiencia? Díganlo. ¿Puede Jesús entender esa experiencia porque él vivió esa experiencia? No, por supuesto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede identificarse con nosotros. ¿Por qué? Porque sufrió todo, pero sin pecado. Claro que Jesús no se puede identificar en el fruto del pecado. En la cruz Él llevó los frutos del pecado, pero Él no se identifica en el pecado porque Él no pecó. Pero si nosotros vemos que hay detrás de una persona que tiene temor al rechazo y lo recibe la comunidad gay con los brazos abiertos, la raíz de esos temores es: estoy solo, estoy abandonado, no soy valorado, no soy amado. Eso da en algunos diferentes, todos los pecados que quiera. Pero ¿puede Jesús identificarse con una persona que ha sido solo, abandonado, rechazado? Sí, y esa es la raíz del pecado. Esa es la raíz. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hace? Vino en la carne para empatizar con nosotros, para identificarse con esos pensamientos negativos que nos llevan, estando en raíz, a frutos como la pornografía, la homosexualidad, el robo, la vanidad, la glotonería, la mentira, tantas otras cosas. Y al empatizar con nosotros, somos una nueva creación. ¿Por qué estoy compartiendo con estos? Porque eso es una visión con la que usted puede compartir con cualquier persona para poder hablar de lo que es realmente la verdadera situación. El verdadero problema no es la gente que está en la comunidad LGBT, eso es una agenda. Y hoy se ha hecho el máximo, y los derechos LGBT, pero esa no es el verdadero issue, el verdadero punto. El verdadero punto es las raíces que nos llevan a nosotros a satisfacer nuestras propias necesidades como yo quiero, cuando yo quiero. Y ahí estamos todos. Entonces, ¿qué dice el mensaje de la reconciliación? Jesús vino para empatizar con nosotros y somos una nueva creación. Miren esta sentencia. Ya que es en y a través del amor que ganamos una visión del amor de Dios, el enemigo usa el abuso sexual, físico y emocional para destruir nuestros corazones, para destruir la imagen de Dios en nosotros con todo pecado sexual, para tratar de aliviarme. ¿Qué más dice? Busca llenarnos de vergüenza. El pecado sexual deja mucha vergüenza. Cuando la vergüenza gobierna cualquier parte de nuestros corazones, estamos bloqueados del amor verdadero y dejados para valernos por nosotros mismos, solos con el mundo. Esta es una declaración del doctor Dan Allender. Fíjense con la manera en que funciona. Toda la vida de Jesús fue una corona torcida de espinas, desde que fue pequeño hasta su último momento de vida. Fue una prueba la vida de Jesús. ¿Por qué? Él sufrió en la carne para poderse identificar con todas las clases de espinas que nosotros llevamos. Ese es el gran poder del mensaje de la reconciliación. ¿Qué circunstancias pasó Jesús? Fue traicionado por un beso. Él pudo haber sido traicionado de una manera diferente. Judas pudo llegar y haber dicho: mire, el que está allá es. Pero ¿por qué Jesús tenía que ser traicionado y le besaron y lo traicionaron? Para poder recoger a muchas de sus hijas que iban a ser traicionadas por un beso. Para poder identificarse con muchos de sus hijos que iban a ser traicionados por un beso. Él fue vendido por el precio de un esclavo. ¿Cuántas personas aún hoy en día? Eso en la etapa de la esclavitud no fue en la liberación de este país. ¿Hay esclavitud ahora? ¿Sí? Y esclavitud sexual. ¿Cuántos jovencitos y niños están siendo sometidos? Hay un cartel en el mundo por esto. Es increíble. El Señor Jesús fue vendido por el precio de un esclavo para poderse identificar con esa niña que ha sido descuidada en su hogar y que ahora es vendida por ese niño, por ese joven, por esa persona. ¿Qué más? Él fue desnudado en público, fue abusado física, verbal y mentalmente y torturado por un grupo de líderes con poder sobre él que debieron haberlo protegido, porque los que lo desnudaron
eran poder religioso, que su labor era proteger al pueblo como sacerdotes. Pero en vez de protegerlo, lo abusaron. ¿Mm? ¿Para qué? Para que el Señor Jesús pudiera identificarse. Y hay un mensaje muy grande detrás de la identidad y del poder de la reconciliación. Para que Él pudiera luego identificarse con una niña que fue abusada por alguien que la debió haber protegido. Por un niño que fue abusado por alguien que lo debió haber protegido. Porque Jesús está viviendo la historia de cada uno de nosotros. Le pusieron una corona de espinas y fue clavado en una cruz, en una tortura y el dolor físico en el cuerpo. ¿Cuántas personas llevan enfermedades una tras otra con dolor físico extenuante? Jesús pudo haber muerto como iba a morir Isaac en el altar, un solo sufrimiento y ya. Pero no, Él se negó. Él dice, Él necesitaba llevar la vida de cada uno de sus hijos porque en cada abuso de Él estaba la victoria nuestra. En cada abuso que Él pasó, en todo lo que nosotros hemos pasado, ya bien sea por dolor físico, abuso físico, emocional, sexual, mental, Él necesita pasarlo para ahora darnos a nosotros un mensaje a través de su victoria. ¿Puede este Jesús que nosotros conocemos, el Jesús que le vamos a hablar a una persona abusada, que probablemente eso lo llevó a la comunidad o la llevó a la comunidad LGBT? ¿Puede este Jesús identificarse con tu trauma? Vamos a ver la historia de una persona. Esta es una historia de la vida real, aunque obviamente la foto no es, aunque se parecen. Ana. Esta chica fue desnudada, fue abusada en contra de su voluntad por un familiar. Alguien que la debió haber protegido y no la protegió. Desde edad muy pequeña, ella fue sexualizada. ¿Qué historia? Esta niña, esta joven, esta mujer se encuentra con una persona, se encuentra con un obrero bíblico. Pero este obrero bíblico tiene una experiencia real con el Señor. Este obrero bíblico no empezó con los estudios doctrinales, no está nada de malo, pero este obrero bíblico pasó por una experiencia de ser librado y de poder entender cuál fue el propósito del sufrimiento de Jesús. Así que este obrero bíblico la conoce y escucha la historia de Ana de su abuso, que le dijo, yo a nadie le he contado esto. Yo no sé por qué usted me genera confianza. Era un hombre de Dios, pero a mí me abusaron. Y me abusó y le contó todo el abuso, creo que por parte de 2 familiares. Nadie sabe, yo nunca le conté a mi mamá, mucho menos a mi papá. Yo creo que, quién sabe si le importaría. Y se iba a formar un problema horrible donde yo cuente. Y toda la vida llevó la vergüenza. Ahorita ella está metida en una serie de problemas, pero ella no hace la relación entre lo que le pasó en el abuso y los problemas que tiene de ser estable en una relación y la falta de conexión que tiene con sus hijos. Esta persona le cuenta una historia de Jesús antes de comenzar estudios bíblicos y le dice a ella, le presenta un Jesús real, le presenta un Jesús a partir del punto donde está ella. Y le dice, y le empieza a contar de Jesús la historia. Y le dice, Jesús, para identificarse contigo, fue desnudado y abusado físicamente por aquellos que lo debieron haber protegido. Y él le empieza a contar esa historia. Exactamente la historia que ella está viviendo. Exactamente la historia que ella le está contando. ¿Es esa una manera de presentar a Jesús? ¿Creen que puede ser eficaz? Muy bien, todos la podemos contar. Ella siguió contándole a esta persona. Y le dijo, aprendí a creer que estoy aquí para ser usada y abusada, que no tengo esperanza, que soy mala y dependo de mí misma y no puedo confiar en Dios y no puedo confiar en nadie. Yo me tengo que proveer a mí misma. Y la pobrecita estaba cargando hoy en día con una depresión y una ansiedad, ambas cosas. Ansiedad, temor al futuro, depresión, temor en el presente y de su pasado también. Y ese obrero bíblico le contó la historia de Jesús y le contó cómo él fue tentado, ¿ok? Tentado a creer que estaba en este mundo para ser usado y abusado y le contó cómo él había sido usado y abusado. Y le contó que Jesús fue tentado a no tener esperanza, fue tentado a sentirse malo y fue tentado que tenía que proveerse para sí mismo y que no podía confiar en Dios. ¿Recuerdan ustedes en qué momento Jesús fue tentado a proveerse para sí mismo? ¿Cuántas veces? En el desierto, ¿verdad?
Cuando el enemigo le dice, convierta esto, provéase, porque Dios no te va a proveer. Y luego en la cruz, cuando le dijeron, sí eres el Hijo de Dios, un choque a la identidad, bájese, provéase, porque a usted Dios no le va a proveer. Mientras que Jesús pudo resistir y dijo que no, ¿sabe qué pasa cuando el diablo viene y nos dice, hágalo, porque usted ¿quién le va a demostrar? Nosotros salimos corriendo a demostrarle al diablo. Para tristeza nuestra y de nuestras familias y de nuestras relaciones, salimos a demostrar lo que no debemos demostrar. Salimos a mendigar lo que no debemos mendigar. Salimos a vender lo que no debemos vender, nuestra pureza y lo que Jesús nos ha dado. Jesús no. Jesús lo pudo discernir y dijo, yo no me como ese cuento. No, a mí sí me provee Dios, aunque no lo sienta, aunque no lo vea en este momento en la cruz. Pero Dios sí provee. Y este obrero le contó esa historia a Ana. ¿Qué más le dice ella? Ella le dice, intenté anestesiar mi dolor con alcohol, mi vergüenza, mi depresión y mi opresión, lastimando mi relación con mis hijos. ¿No? Ella estaba en problemas serios, graves. Este obrero le cuenta a ella que Jesús fue tentado a anestesiar su dolor. ¿En qué momento el Señor Jesús fue tentado a anestesiar su dolor en la cruz? Cuando tenía al máximo su momento de prueba. ¿Fue tentado a anestesiar su dolor para no sentir? Con una bebida alcohólica. Mientras cargué, y le explicaba el obrero, mientras Jesús cargó toda tu vergüenza, fue rodeado de oscuridad y opresión y lo sintió. Él sabe que es estar en la oscuridad como tú estás. Por primera vez ella, en vez de contarle una historia de Jesús y hacerla ver mala, estaba conociendo un Jesús que sabe exactamente dónde ella estaba. Y eso la sorprendió mucho. Donde él fue tentado, cargó tu vergüenza rodeado de oscuridad y opresión, y donde él fue tentado a permitir que la relación con sus hijos se dañara, al proveer para sí mismo y al salir de la cruz y dejar que nos perdiéramos. ¿Fue tentado Jesús o no? Bájate de ahí y demuestra que eres Dios para que se dañara la relación con sus hijos. Mientras que Jesús dijo no, nosotros somos tentados a muchas veces descuidar la relación de nuestros hijos por la codependencia, por nuestra propia independencia e individualismo. Y ella miró todo esto. ¿Qué más siguió ella contando de su historia? Me definí a mí misma por el abuso sexual, creyendo que era una basura, que no servía, que nada bueno era para mí, que Dios era bueno con todos, pero no podía ser conmigo, porque era sucia, porque lo permití. Como una niña, no, como una niña puede culparse cuando a los 8 años su tío o su abuelo la abusa sexualmente. Pero es el pensamiento que queda, son los pensamientos negativos que quedan a causa de ese pecado que fue cometido en contra de su voluntad, pero ella lo cree. Me definí a mí misma por el abuso sexual, siendo abusada física y verbalmente. Este obrero bíblico le contó que el Señor Jesús fue tentado a definirse por el abuso, en la manera en que fue abusado física y verbalmente, y fue grandemente tentado a definirse por el abuso. ¿Ustedes creen que Jesús, si se hubiera definido por el abuso que él sufrió, dónde estaríamos nosotros? ¿Pero fue tentado a definirse por su abuso? Sí, fue tentado en el último momento hasta el punto de decir, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Y por qué lo estaba abandonando el Padre? Porque él era pecado y la presencia del Padre ya no podía estar sobre él. Y el enemigo le dice, eres sucio, eres oscuridad por llevar el pecado de ellos, no vas a poder volver al cielo. ¡Qué tentación tan fuerte! ¿Por qué Jesús la pasa? Porque él sabía que Ana y nosotros íbamos a estar tentados a definirnos por el abuso que nos pasó. Y yo me defino porque lo que me pasó a mí me hace sucia, o me hace sucio, me hace menos. Y nosotros nos íbamos a definir por ese abuso. Y el Señor Jesús nos da el mensaje de que por Él resistir somos valerosos para Él, tenemos valor para Él. Y por eso Él decide y la victoria de Él nos cubre. ¿Qué más le dijo este obrero bíblico a Ana? Un obrero bíblico muy especial, un hombre que había sido liberado por entender los sufrimientos de Jesús. Elena G. de White tiene una sentencia y ella dice en el libro El deseado de todas las gentes, nosotros debiéramos tener mínimo 1 hora de devoción personal, contemplando especialmente cuáles escenas de la vida de Jesús,
las últimas. ¿Cuáles fueron las últimas escenas de la vida de Jesús? Su sufrimiento. ¿Saben por qué ella dice eso? Y por eso yo admiro los escritos de la hermana White, porque ella estaba adelantada de su tiempo, era inspirada por el Espíritu Santo. En salud mental hay un principio. Entre más usted contempla lo negativo que le ha pasado en su vida, más se destruye moral, física y emocionalmente. Y piensa en lo que le pasó, en lo negativo, y ve miedo con el pasado, ve miedo en el presente y ve miedo en el futuro. Y nos enfermamos. Y como que la película no se puede detener y vuelve otra vez y recuerdo la cara y recuerdo el problema y recuerdo lo que me hicieron. Pero también dice que entre más contemplemos los sufrimientos de Jesús, vamos a ser librados. Porque es en el sufrimiento de Jesús, cuando yo lo veo sufrir a Él, que encuentro una respuesta para lo que me pasó a mí. Entonces, ella nos dice, miremos por lo menos 1 hora al día las últimas escenas. Porque entre más contemplemos el sufrimiento de Jesús, de su sufrimiento hay un mensaje para mí que me libra de mi sufrimiento. En vez de estar contemplando el sufrimiento nuestro. ¿Qué le dijo el obrero bíblico a Ana? Le enseñó que mi historia es encontrada en la historia de Jesús y que yo en las promesas bíblicas necesito encontrar quién soy a la luz de lo que Jesús hizo por mí. Ahora les hago aquí un paréntesis. ¿Qué son las promesas bíblicas? Yo hasta hace muy poco creí que las promesas eran versículos que me ayudaban a tener mis pensamientos claros y que yo los tengo que repetir cada vez que soy tentada. ¿Son eso las promesas? Sí, hacen parte, pero no es el trabajo, no es la esencia de una promesa. En las promesas bíblicas usted tiene que encontrar 2 cosas. ¿Quién es Dios y quién es usted? ¿Usted ya ha encontrado en la Biblia su historia? ¿Usted ya ha encontrado en su Biblia qué dice Dios es usted? ¿Usted ya ha encontrado en la palabra de Dios su identidad? ¿Quién es usted? Una vez estábamos en una reunión de GYC y recuerdo que había un salón grande y le dieron a Coming Out Ministries un salón. Ese día Dios usó a Michael Carduch para enseñarme cómo se recibe una verdadera identidad. El salón estaba lleno y eso estaba lleno de jóvenes y los jóvenes y Michael le estaba presentando, habían 4 o 5 personas de Coming Out Ministries, pero Michael le estaba presentando ese día y terminó su tema, un tema así como ustedes lo escucharon hablar, acerca de victoria, pero eran jóvenes, allí había GYC. Al final había una sesión de preguntas y respuestas y recuerdo que un joven vino a Michael y le preguntó, así que usted me viene a decir a mí que usted no volvió a tener ningún pensamiento pecaminoso con ningún hombre. Yo estaba conociéndolos a ellos, esto fue hace como 8 años, y yo me quedé así como en una película. Yo me sentí como esas preguntas capciosas que le hacían a Jesús. Yo pensé, si Él contesta, sí, soy tentado, todo el mensaje de victoria sobre el pecado que acabo de decir va por el piso, porque estos son jóvenes, no era un auditorio como el que tenemos aquí, eran muchachos, habían jovencitos, desde 13, 14, todos jóvenes. Y si Él dice, no, nunca volví a ser tentado con un pensamiento, ninguno de esos muchachos se identifica con Él y dice, este evangelio no es para mí porque yo sí soy tentado. ¿Sí se dan cuenta de la situación? Y yo solamente miré a Michael y yo dije, Señor, ayúdelo, ¿no? ¿Qué va a contestar? Y él mira al joven y le dice, muchísimas gracias por su pregunta, excelente pregunta. Y le dice, nosotros, y le explicó la diferencia entre tentar y ser pecado, entre ser tentado y pecar. Nosotros vamos a ser tentados hasta el último momento que tengamos vida o veamos venir al Señor, porque mientras tengamos esta carne, vamos a ser tentados. Dijo, pero ser tentado es muy diferente a ceder a la tentación que cae en pecado. Le explicó a él. Y después le dijo, si yo veo lo que ha sido mi pasado y lo que siento en mi presente, no lo logro. ¿Qué hago yo? Yo voy cada mañana y cada noche y busco en la palabra de Dios y dejo que Dios me diga quién soy yo y escucho eso para creerlo cada mañana y cada noche. ¿No les parece poderoso? Amén. Y los jóvenes quedaron en silencio. Fíjense, si nos dejamos guiar por lo que cada uno hemos hecho o hemos sentido en el pasado y lo que usted siente en el presente, ninguno de ustedes lo va a lograr.
porque ese no es el camino. Nuestro camino es encontrar en las promesas de Dios quién me dice que soy Dios, que yo soy, y yo lo escucho y me someto a eso, así diga, Señor, esto es too good to be true, esto no soy. Pero usted cree eso, y entre más tenga eso enfrente de usted, el Señor dice que soy la mujer de Isaías 54, y yo soy tu marido, y te sentaré, y te pondré piedras preciosas, y le enseñaré a tus hijos paz. Señor, yo lo creo. Hay posibilidad que nos transformemos conforme a lo que tenemos, en vez de dejarme guiar por lo que veo y siento, porque lo que siento es muy engañoso. Y esa respuesta le dio Michael, y ese día hizo clic a mi mente, ¿qué es identidad? Y cómo se recibe, y sobre todo el papel de las promesas. Las promesas no son versículos bonitos que usted lee y repite. En las promesas usted tiene que encontrar usted quién es, porque es Dios el que le está diciendo quién es usted. Así que permitámosle al Señor esto. ¿Qué hizo este obrero bíblico? Este obrero bíblico le dijo a ella, encuentre su historia en la historia de Jesús, porque es la misma historia. Y ella ya lo empezó como a entender. Le dijo, cuando usted encuentre su historia en la historia de Jesús, usted se va a dar cuenta que usted fue abusada en contra. Dice, abusado en contra de mi voluntad. Y a esa conclusión llegó Ana. Si yo fui abusada en contra de mi voluntad, recibí pensamientos negativos acerca de mi propia identidad y rompo todo lazo no saludable al abuso y a la adicción. Cada vez que una persona se define, es que a mí me abusaron y yo sufrí tanto dolor y por eso pasé a eso, tiene un lazo muy fuerte al abuso. Nosotros no estamos llamados a ser cristianos adventistas que tenemos un lazo con el abuso que nos sucedió. Estamos llamados a que ese lazo se rompa. ¿De qué? Del abuso y de la adicción, para conectarme con la pureza y la victoria de Jesús. Porque nosotros somos llamados, cada victoria que Jesús tuvo, que es igual a la historia de cada uno de nosotros, esa victoria de Él lo que me da es un acceso a su pureza. De manera que si alguien rompió mi pureza y si he hecho prácticas para romper la pureza, el trabajo de Jesús hoy en el mensaje de la reconciliación como parte del Evangelio es decir, acepta mi pureza, porque mi pureza ahora es tuya y tú puedes recibir mi pureza. Así que ese mensaje lo escuchó Ana y Ana tuvo una vida transformada y quieren que les diga, hoy Ana está ayudando a mujeres a que se conecten con Jesús a través de la historia más oscura de su vida. Y se convirtió en evangelista literalmente. Es una obrera muy activa en su iglesia. Y el problema de todo que vemos, que no debiera verse como un problema, todo lo que está sucediendo en la comunidad LGBT, en los problemas de abusos, en los problemas que vivimos y que vemos aún en la iglesia, debiéramos verlo como oportunidades evangelísticas. ¿Qué más sucedió? El mensaje de la reconciliación dice, somos aceptados y tenemos un compañerismo con Dios por siempre. Y eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Yo tengo una historia y entonces les puedo contar esta historia en 5 minutos. Yo trabajo en la cárcel de máxima seguridad de Virginia y he trabajado ahí por 9 años. Yo voy con mis estudiantes de Harlem y vamos a la cárcel de máxima seguridad, donde hay mujeres que están de 20, 30, 40 años, cadena perpetua allá, y vamos y les damos estudios bíblicos y vamos y presentamos el Jesús que Ana conoció, para que ellas se identifiquen con la historia de Jesús. Y lo he hecho por años. Un día, esto fue, después nos fuimos a otra cárcel, donde están menos tiempo, y conocí a una mujer. Esta mujer era una mujer grande, americana, y llegaba con una cara que nos infundía miedo a todas. O sea, que uno la saludaba y no, pero en la cárcel de mujeres nosotras no podemos darle la mano ni abrazar a ninguna mujer. La cárcel de hombres sí lo permite, pero las mujeres tienden a formar nexos más emocionales y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, por el vínculo emocional, la mujer se pega más de manera afectiva y emocional. Así que la saludamos, nos hacemos amigas de ellas, pero esta mujer, todas mis estudiantes le tenían miedo. Cuando llegaban se miraban, ¿no? Y siempre en las peticiones de oración, ella estaba peleando con los guards y que se quejaba. Bueno, traía una influencia muy negativa al grupo, pero ¿saben? No fallaba cada viernes, estaba allí. Un día estaba yo presentando
en los estudios bíblicos de Amazing Facts, estábamos estudiando acerca del conflicto entre el bien y el mal para que ellas entiendan. Y en el medio del estudio bíblico, ella, Stacy, se para y dice, todo lo que usted está describiendo, estábamos describiendo la caída de Lucifer en el cielo. Y dice ella, todo lo que usted está describiendo del Satanás, eso soy yo. Sí, delante de todos, pues claro, sorprendió a todas las inmates, a todas las presas y las estudiantes. Y me dice, eso soy yo. Yo soy igualita al Satanás que usted está diciendo. ¿Usted cómo me puede dar esperanza? Yo quedé como, ¿no? Porque nunca nadie había salido con algo así en los 7 años que yo había trabajado, y lo dijo con un rostro, tenía dolor en su corazón, su rostro era fuerte, era una mujer grande que infundía miedo. Yo lo único que pude hacer en ese momento fue hacer la oración del endemoniado. Señor, ayúdame. Y le dije a ella, nosotros en la cárcel no podemos preguntarle a ninguna presa qué hizo. ¿Usted por qué está aquí en la cárcel? Porque nos metemos en términos legales. Eso solo lo pueden hablar con el abogado y con las personas que llevan proceso. Así que nos echan, porque ellos están escuchando todo lo que estamos diciendo. Entonces yo no puedo preguntar eso. Pero si alguna de ellas voluntariamente, estudiando temas como la confesión y todo, pues decide contar su historia, ellas sí la pueden contar. Y nosotros conocemos muchas historias por eso, porque sienten que tienen como que desahogarse. Ellas la pueden contar, pero nosotros no podemos preguntar. Así que yo, sabiendo esto, lo único que le dije a Stacy en ese momento es, debe haber una historia detrás de eso. Así, ¿no? Como debe haber una historia, eso sí lo puedo decir. Y ella me dice, sí, hay una historia y se la voy a contar. En ese momento se detuvo el estudio bíblico y empieza ella a contar su historia. Y dice lo siguiente, yo tenía 11 años y yo era la hija preferida de mi papá. Mi papá era todo para mí, 11 años. Y un día llegué de la escuela y él se había matado y lo encontré, yo fui la primera en encontrarlo. Estaba muerto en la sala de la casa. Y yo lo vi, bueno, lo enterraron y por una semana yo duré durmiendo en ese mismo lugar de la sala donde encontramos a mi papá. Yo me dormí ahí y pensé, no pude hacer feliz a mi papá, fallé. Pensamiento de un niño a los 11 años, no pude hacerlo feliz, fallé. Pero si yo voy donde él está, sí lo voy a hacer feliz. Esos son pensamientos suicidas. ¿Qué estaba pensando la niña? Si yo hago lo mismo que él hace, me voy para donde él está. Porque ella creía pues que si moría, pues iba a estar con su papá. Y empieza a tener pensamientos suicidas. Alguien sabe lo que ella está pensando y dice, acuérdese, lo que le estoy contando es lo que ella está contando en medio del estudio bíblico. Y alguien se le acercó y le dijo, no piense así. Esto le va a ayudar a solucionar ese dolor que lleve por dentro, y a los 11 años le pasó una botella de alcohol. Y ella dice, desde ese tiempo no recuerdo haber tenido juventud. Ya ella tenía 49 años, pero se veía como de 60, de 65 años. Y decía, no recuerdo haber tenido juventud, no recuerdo haber tenido niñez ni juventud. Es más, no recuerdo contacto con mis hijos, tengo 3, no sé dónde están. Porque toda la vida he estado borracha y cuando tomo, Satanás se me mete. Y no quiero estar, y ella hablaba con un acento del sur, sureño, entonces yo no le entendí bien cuando ella dijo eso. Yo le entendí a ella, no quiero estar 18 times in prison, no quiero estar 18 veces en la cárcel. Entonces yo le dije, porque he estado 18 veces en la cárcel, le dije 18, 18, me dijo no, 80, 80, he estado 80 veces en la cárcel. Porque cuando estoy tomada, a mí se me mete Satanás y yo soy otra persona. Peleo con policías, rompo carros de policías. Por eso yo le dije que yo soy como Satanás. Y me volvió a preguntar, ¿qué esperanza me da usted? Después de esa historia, ¿qué contestarían ustedes? ¿Qué contestarían? ¿Cómo le damos paz? ¿Cómo le damos esperanza? Como coach, y como coach no, como cristiana, nosotros tenemos que ver a cada persona como Jesús la ve. Pero hay gente que por más que usted intente, es difícil encontrar algo bueno. En cambio hay otras personas que usted dice, este es como 70-30, ¿no? O al revés, 30-70. Nosotros tenemos que ser ávidos en encontrar eso que tiene de Dios cada persona para poder estimular lo bueno de Dios. Pero en el caso de Stacy, nada. Yo no podía ver nada bueno. Y fíjense lo que ella misma cuenta, que ella era como Satanás.
Pero hay un principio que en esta mañana que viene de esto, porque esto es real, el mensaje de la reconciliación. Cuando ella dijo eso, dígame usted cómo me da, cómo me puede dar otra vez. Ella terminó nuevamente haciendo la pregunta, ¿cómo me puede dar esperanza? Yo le dije a ella algo que no pasó por mi mente. Pocas veces me ha pasado eso. Créanme, yo creo que es la bondad de Dios. Nuevamente a la oración, Señor, ayúdame. Y me pasó. Y cuando yo le estaba diciendo eso a ella, es que yo caigo en cuenta lo que estoy diciendo. Yo sé que el Señor puso esas palabras en mis labios porque no pasó por mi pensamiento. Yo le dije a ella algo. Le dije, no importa cuánto cree usted que se ve como Satanás. Hay algo que Satanás jamás le va a poder quitar a usted, y es que usted fue creada a la imagen de Dios. Y ella quedó como en shock. Yo literalmente no veía nada bueno en ella, pero después de que ella contó esa historia tuve mucha compasión. ¿Le dije una mentira? No. ¿Estoy pasando el hecho de que ella misma se ve como Satanás? No, yo estoy respetando, pero le estoy diciendo una verdad basada en este principio. Usted fue creada a imagen de Dios. Ella me dijo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Yo le repetí por segunda vez, y cuando yo repetí por segunda vez es que yo estoy cayendo en cuenta que es lo que le estoy diciendo a ella, que hay algo que Satanás a usted jamás le puede quitar, que fue usted creada a imagen de Dios. Y ella se quebrantó, pero era una mujer dura y se quebrantó. Ella salió al mes de la cárcel y me contactó. Y nos vimos en un lugar en el pueblo por varios meses, cada semana, teniendo estudios bíblicos. Y lo primero que ella me dijo cuando salió de la cárcel, que me sorprendió, porque ellas van al estudio bíblico es para reducir sentencia. Nosotros lo sabemos, por buen comportamiento. Si van a grupos de estudio bíblico, le rebajan sentencia. Cuando salen, pues no se vuelven a acordar, muchas. Así que me sorprendió que ella me llamara. Inmediatamente nos reunimos en un lugar en el pueblo cercano. Y lo primero que ella me dijo, cuando empezamos a tener, y yo llego a encontrarla, me dice, la última vez que nos vimos, usted me dijo algo, que yo era imagen de Dios, explíqueme eso. Y tuvimos muchas reuniones para explicarle eso a ella. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo pueden hacer ustedes? No miremos la persona que tenemos delante, así venga maquillada, sea hombre como mujer, así sea una Stacy que diga que tiene el diablo adentro, así sea. Nosotros tenemos que tratar con las personas con la dignidad de que son creados a imagen de Dios. Y si fueron creados a imagen de Dios, así hayan 99 cosas malas, tiene que haber una, porque fuimos creados a imagen de Dios. Y nuestro trabajo es descubrirlo con ellos para luego fortalecer y afianzar la obra del Espíritu Santo en esa persona. Porque Jesús no nos ve como somos, sino como lo que podemos llegar a ser, porque entre las relaciones de Stacy y yo está el Espíritu Santo mediando. Y necesita a todos, nosotros todos podemos dar ese mensaje. Nosotros todos podemos contar la historia de Jesús a la luz del dolor de la persona para que la persona se identifique con Jesús. Yo le conté a Stacy que Jesús fue tentado a anestesiar su dolor con alcohol cuando su momento fue más duro, cuando sus nervios estaban a 1000, cuando él estaba sudando gotas de sangre. Y ella pudo ver a Jesús diferente. ¿Y saben qué me confesó cuando le conté eso? Me dijo, ¿sabe qué es lo más duro? Que aunque tomo alcohol, hasta el día de hoy sigo sintiendo el mismo dolor cuando tenía 11 años por la muerte de mi padre. Así que podemos tener un mensaje. Somos aceptados y tenemos compañerismo con Dios para siempre. Conclusión. Lo que haya sucedido en su pasado, si no es transformado, es transferido. Cualquier tipo de situación difícil, abuso, lo que usted haya vivido, si no permitimos y lo entregamos para que esa preocupación, esa ansiedad, ese resultado de eso que le pasó a usted, podamos permitir que Jesús está a la puerta y quiere entrar en ese cuarto oscuro, así el resto de la casa esté iluminada, pero hay un cuarto que todavía está oscuro. Si no tenemos la humildad de permitir que el Señor entre, eso se lo vamos a transmitir a los hijos y lo vamos a transferir a la siguiente generación, créanme. Pero, ¿cuál es el llamado? A ser transformado para que no sea transferido. Eso se llama en psicología el efecto de transference y countertransference, transferencia y cotransferencia. Usted está predestinado a repetir su propia historia, a menos que le permita a Dios entrar en sus temores de manera que Él sea quien supla sus necesidades, no usted buscando cómo suple sus necesidades, y entonces ocurra la transformación de sus caracteres a la imagen de Dios.
Yo quisiera en este momento hacer un llamado. ¿Quién quisiera decirle al Señor, entre a ese cuarto oscuro donde no le he permitido ni a hijos, ni a esposo, ni a esposa, o mamá, o papá, entrar en ese punto oscuro que todavía me causa agonía, que todavía tengo miedo y temor? ¿Quién quiere entregar eso? Pongámonos en pie. ¿Quién quiere que Jesús entre a ese cuarto oscuro? Es un solo cuarto de la casa, para decirle, entra, Señor, y trae luz. ¿Quién quiere decirle al Señor, no quiero suplirme más mis necesidades, me ha salido caro? Me ha salido caro. Puedo tener una doble vida por querer suplir mi necesidad. Quiero entregártela a ti para que seas tú quien me la supla. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, aquí hay un grupo de tus hijos, todos estamos de pie, porque queremos autorizarte que entres en este cuarto oscuro, para que nosotros no suplamos más nuestras necesidades, ni corramos a demostrarnos a nosotros o a otros que tenemos temor y miedo, para no suplir la necesidad del alma cuando tú eres un Dios fuerte y celoso que pides el celo por suplir solamente tú y únicamente tú nuestras necesidades. Señor, queremos permitir que lo hagas. Danos la fe, danos la confianza, danos tu palabra, danos la intercesión de los ángeles, danos todos los medios, la intercesión del Señor Jesús, el trabajo de los ángeles, el trabajo del Espíritu Santo, tu palabra, todos los medios para que nosotros permitamos y tengamos la seguridad que así como tú estás en esa puerta y llama y no te has ido por años, tú vas a entrar y vas a cenar con nosotros y nos vas a suplir. Vas a tener esa intimidad con nosotros para que entonces, Señor, nosotros podamos salir y podamos contarle al mundo, a la comunidad LGBT, a la comunidad musulmana, a la comunidad secular, a la comunidad atea, a la comunidad religiosa que tiene miedo, que tú puedes entrar y suplir, Señor, que eres el pan, que eres el agua. Señor, te estamos autorizando, contesta esta oración de acuerdo a tu poder, a tu abundancia y a tu voluntad en cada uno de los hijos que está en este momento delante de ti, Padre. Tenga piedad y gracias, porque tú te has propuesto este momento para nosotros. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.